que vamos a hacer hoy, yo lo he excluido de lo que les estoy pidiendo de trabajo por una razón principal. Yo sé que prácticamente todos están utilizando un ORM. Cuando se habla de seguridad, tal vez, dependiendo su diseño, rompe la necesidad de utilizar ese ORM. Y si yo les rompo todo el ORM, prácticamente voy a romper toda su estructura. Y por eso preferí excluirlo como un plus para los que quieran implementar. Y se van a dar cuenta que tal vez ya dejen de usar esa capa del ORM, justamente por aplicar o implementar seguridad. Hay algunos conceptos que tenemos que repasar, porque es seguridad enteramente con SQL Server. Esto está casado exclusivamente con SQL Server y hay que entender cómo funciona y cuál es la lógica de trabajo. La primera parte es análogo a cualquier otro motor empresarial. Les hablo, por ejemplo, de Oracle. Tenemos la parte de autenticación y luego autorización. Autenticación, les hablo de logins y usuarios. Esto a nivel Oracle es lo mismo. Tú creas un usuario en Oracle, incluso el mismo usuario se convierte en un esquema. No es así en SQL Server. En SQL Server tiene objetos de login, tiene objetos de usuario que son propios de la base de datos, tiene la separación de autorización que son permisos y roles. Permisos y roles no creo que sea nuevo para ustedes, pero lo maneja a nivel de usuario y usuario está mapeado a un login. Ustedes se acuerdan que Microsoft es uno de los productos o suite de productos más criticado porque siempre encuentra a alguien mejor, pero algo que cae en la mayoría de las empresas es en el uso de la característica del Active Directory. Y Active Directory está casado con SQL Server y eso lo hace muy versátil para su uso. Y en tema económico ganas bastante, por unos $. La segunda parte, hablando ya de encriptación, vamos a ver lo que es las llaves maestras, por qué las usamos, el tema de los certificados digitales, las llaves simétricas y asimétricas y los valores de hash. Que estos valores de hash tal vez ya los conocen, que mínimamente haces hashing, ¿no?, de tu password. Cualquier sistema tiene un login password, no guardas el valor original, ¿no? Por lo menos le haces un hashing, que es como enmascararlo. Algo mínimo que deberían hacer con sus contraseñas. O guardan así tal cual la contraseña, no creo. Un proyecto, o sea, específicamente nos solicitaron que no se debían encriptar los passwords porque el administrador, el gerente quería tener acceso a todas las cuentas y, o sea, quiero una vista donde tenga los usuarios y los passwords. Tanto así. Y nosotros explicamos que teníamos que encriptar por seguridad las contraseñas. Claro. Él lo podía tener en un lugar, pero él decía, si no cambia la contraseña, no voy a saber. Yo quiero tener esas contraseñas, tengo que tener acceso a todas. Pero eso en realidad rompe algunos ISOs de confidencialidad, ¿no? Y era, pues es una empresa grande. Son contrataciones, o sea, es como lo que hacen las alcaldías para hacer. Y era todo estatal, debe ser. Porque en teoría con la interacción de los DBAs que por trabajo tuve y demás, ni ellos mismos saben los passwords de los usuarios, ¿no? Lo manejan a través de Active Directory. Sí tienen usuarios especiales o sea, los SQL users, pero igual las contraseñas tratan de encriptarlo cuando se almacena. Y ni ellos mismos saben, ¿no? Pero hay forma de desencriptar porque tú tienes acceso, ¿no?, a las llaves de encriptación. Pero ahí hay un tema de respeto a la privacidad, ¿no?, de la confidencialidad. Pero bueno, eso es de cada empresa. Si te piden, no puedes hacer mucho.
Ok, volviendo al tema de SQL Server, hay una terminología que es más para familiarizarse. Vamos a conocer lo que son los principals, he mantenido su nombre en inglés para que no haya confusión. Los securables, que son equivalente a permisos. Los principals vamos a ver más adelante que son los que requieren ese acceso. Y el scope, qué alcance tiene, hasta dónde puedes llegar. Dentro de la administración de seguridad tenemos lo que son los logins, los grupos, los roles y la autenticación. ¿Y cuál es el alcance que vamos a tener a nivel de seguridad? Primeramente a nivel de servidor. La infraestructura del login, lo único que se encarga es de que tú puedas conectarte al servidor, nada más. Es la conexión. Ahora, independientemente, cada base de datos va a tener sus usuarios. Si bien ya estás conectado, no necesariamente puedes acceder a la base de datos. Ahí tienes que utilizar un usuario y hay un proceso de mapeo. Y un tercer nivel interno, que es cuando, a pesar que tienes el mapeo del usuario y ya estás dentro de la base de datos, nuestros objetos pueden estar divididos en esquemas. ¿Se acuerdan, no es cierto? Cuando el DBO es por defecto, eso significa el Database Owner. Hemos creado un ETL para nuestro proceso de integración. Ahí hay dos repositorios o dos contenedores de objetos. Eso es el esquema para SQL Server. Esto no es igual en Oracle, haciendo comparación. En Oracle creas un usuario y ese usuario ya es un esquema. O sea, muy distinto. Esta es la capa de seguridad. Se los he copiado la imagen tal cual. SQL Server, el servidor, es la primera línea de fuego que seas capaz de conectarte nada más a la instancia de base de datos. La segunda capa es que seas capaz de entrar a la base de datos y eso es a través del mapeo de un usuario. Y la tercera capa, dentro de la base de datos, que seas capaz de conectarte al esquema. Por defecto, por lo menos hay un esquema DBO que no lo puedes borrar y puedes tener esquemas adicionales. Este puede ser DBO y este puede ser ETL, en algo que ya hemos hecho. Hasta aquí preguntas. Es la terminología para los que no están familiarizados. Es, digamos, su base de... es como hablar de tu usuario root del Linux, ¿no? Tiene un propósito desde que se ha instalado y no lo podrías borrar porque si lo borras no hay infraestructura. Mayormente por defecto lo utilizan y no se complican con el DBO. Cuando quieres hacer algo más específico, creas un esquema adicional. Quiere borrar el DBO y luego lo quiere volver a crear. ¿Por qué haría eso? Cuando haces ingeniería inversa ya. Y estás volviendo a generar tu script con algunas modificaciones, ¿verdad? Entonces el generador del script con lo que yo he trabajado siempre te genera un delete de esquema y te vuelve a crear el mismo esquema. Entonces yo siempre lo borro, ¿no? O sea, si tienes full privilegios, puedes borrar, pero digamos no es una buena práctica. El DBO es como una configuración por defecto, usando algún procedure de sistema o haciendo referencia a algo de sistema, ya utiliza el esquema DBO, ahí puedes tener problemas. Obviamente con full privilegios, yo he borrado un usuario root de Linux de una instalación. Obviamente mis full problemas he tenido porque los usuarios adicionales no tenían permisos suficientes. Pero como tú dices, hay algunas herramientas que no sé realmente para qué borrarían eso. Debe tener algún propósito. Pero de preferencia, bueno, para tener una idea clara, si no quieren usar el DBO, que pueden no usarlo, definan bien qué esquemas o contenedores van a trabajar.
Algunas empresas les gusta tener sí o sí su prefijo, ¿no? O sus containers. Generalmente son iniciales de la compañía, ¿no? Entonces utilicen esos prefijos y no usen el DBO. Ok. Retomando los principals y los securables. El principal, cuando nos hagamos referencia al principal, va a ser cualquier entidad que puede solicitar un recurso de SQL Server. ¿Sí? Una entidad. Y cuando hablamos de los securables, van a ser los recursos a los cuales los principales pueden solicitar acceso o privilegio. ¿Quién me da un ejemplo de un securable con esta definición? ¿Qué recursos solicitamos acceso? Sí, más adentro. Esto ya estamos conectados en la base de datos. En una base de datos, ¿a quién pides acceso? A las tablas, a las vistas, a los sinónimos o a los procedures, ¿verdad? A esos objetos en específico. O al mismo esquema, en realidad. Dentro de los principals, ¿cuáles son esas entidades? Puede ser un login de dominio, un dominio de grupo, un Windows local o un SQL Server login. ¿Dónde está la potencia de esto? Si ya tienes una infraestructura de Active Directory, si quieres dar acceso de lectura a tu departamento de desarrollo, 30 usuarios, creas un grupo de dominio y le asignas con un solo permiso. Lo que no hay en otros motores de bases de datos, que tendrías que estar creando, digamos, un login genérico o 30 logins, que tal vez no es muy práctico, ¿no? Ahí entra la practicidad de tener el Active Directory enlazado o casado con SQL Server. Ahora, a nivel de base de datos, ¿qué principals tenemos? Simplemente el user database. Otro principal son los roles a nivel de servidor, de base de datos y de application. Hay bastantes roles ya, ¿cómo decirles?, existentes, pero no es necesario que, digamos, memorices todos. A veces es mejor crearte tus roles propios con lo mínimo necesario. Hay roles, por ejemplo, que hay un rol database writer. Supuestamente solo para escritura, pero si lees la documentación hay cosas adicionales que podrían hacer que tú no te diste cuenta y no querías darle permiso. Si van a usar esos roles, que les voy a mostrar luego, lean bien la documentación, tal vez les convenga crear su propio rol nada más. Y preguntas hasta acá. Solo estamos conociendo, ¿no?, todos los peones en el tablero de ajedrez. Es más interesante cuando hagamos la práctica, pero todavía. Esa es la primera diferencia que tenemos que tener. Choca un poco porque no es lo mismo, por ejemplo, en los que han utilizado Oracle. En Oracle creas un usuario y con ese mismo te conectas, ¿verdad? Y si son las versiones hasta la 11G y la 10G, es a una sola base de datos, ¿no? Tienes que hacer toda otra instalación para una segunda base de datos. ¿Han utilizado Oracle? Ahora en la versión 12C, Oracle maneja las plug-level databases simplemente para emular lo que está acá en SQL Server. A varias bases de datos se puede conectar. Lo que hace es conectar y desconectar en Oracle. Recién ha sacado Oracle esa versión, a pesar de que tiene mejor reputación en el mercado. Oracle manejaba solo una base de datos. Si querías otra base de datos, era toda otra instalación. ¿Por qué Oracle tiene mejor reputación que SQL Server? En tema de escalabilidad y performance, es mucho más poderoso. Por eso es más caro. Cuando tenía mi instructor, no sé si han escuchado este chiste acerca del Oracle. Oracle, se los voy a poner más grande. Los argentinos le dicen así: ¿qué base de datos vas a usar? Si lo leen de derecha a izquierda. El caro.
En Argentina se utiliza bastante Oracle. Ya, estamos haciendo como analogía. Actualmente la versión 12C de Oracle ya puede hacer más o menos lo mismo que ya hacía SQL Server. No es que era mejor, era su forma de trabajo. Donde se veía en cancha si era más práctico en tema de performance, manejo de volúmenes grandes de datos. Ahí, ¿de qué sirve que tenga varias bases de datos? La separación que tiene a nivel de servidor es para el login. El login, imagínense que es, ya puedo conectarme, entonces ya cumple su función el login. A nivel de usuario, es para cada base de datos, individualmente. Si tengo 3 bases de datos, no significa que un mismo usuario va a estar en las 3 bases de datos, tendría que crearlo 3 veces. Sí puedo crearlo con el mismo nombre, no hay ninguna limitación. Dentro de lo que son los DBAs, y que tal vez como desarrolladores no vamos a interactuar mucho, es que utilizan esta regla, por eso la he puesto acá, la regla del mínimo privilegio. Es decir, se te debería otorgar todos aquellos permisos y privilegios y accesos que únicamente vas a utilizar y deberías tener acceso. Lo mínimo, no es que te van a dar un rol abierto, incluso algunos son más minuciosos y específicamente solo algunas tablas o solo algún esquema. Se basan sobre esa regla. Les comentaba, ¿no es cierto?, que era un lujo ver todas las tablas de la base de datos. En bases de datos reales de producción no hay tal privilegio. Tú tienes que saber de antemano qué estás buscando y qué es lo que puedes hacer. Tengo un ejemplo que les voy a mostrar a qué me refiero con eso y se van a dar cuenta por qué tenemos los privilegios únicamente necesarios para hacer esa actividad. Y hablando de los logins, son igual objetos de base de datos. Puedo crearlos, puedo modificarlos, puedo borrarlos. Las vistas, para poder saber qué es lo que tiene, las vistas de sistema que hace referencia tanto a usuarios como logins. Y respecto a lo que son los principals que eran las entidades, ¿no es cierto?, los permisos y los miembros de los roles. Aquí sí podemos hacer algo para que no sea tan cansador la teoría. Un ejemplo básico. Ya conociendo cómo estamos conectados y cómo estamos trabajando. Lo que la mayoría hace es conectarse así. Hay 2 modos de autenticación. Windows Authentication, se dan cuenta aquí no hay login ni password. ¿Por qué? ¿Qué usuario es este? Bueno, en mi ejemplo, Marcelo Inglés es el usuario con el que ya me he logueado. Y hay una credencial implícita. Como ya es esa credencial de Windows, no me la vuelven a pedir. Te dice acá, ¿la voy a usar tu credencial que ya está activa? Sí, conéctate. Ahí tengo una pregunta. En este Windows Authentication yo podría directamente asociar el ACTIC directo, o sea, para que todo mi equipo de desarrollo se conecte con Windows Authentication y se supone que debería entrar el usuario de su equipo. Sí, cuando trabajas en dominio, bueno, no es en realidad usuario del equipo, es el usuario del dominio, ¿no? El usuario del dominio está almacenado dentro del grupo de dominio. Y lo que tú puedes dar es acceso al grupo. E implícitamente está en cascada a todos los que pertenezcan a ese grupo. Directamente uso Windows Authentication. Sí. Tengo que usar SQL Server Login. Sí. No, te conviene si son grupos grandes, Windows Authentication. Sí. Yo tengo una base de datos gigante, pero quiero utilizar Windows Authentication para que mi grupo se conecte a la base de datos. Sin embargo, no quiero que todos los usuarios por el grupo vean toda la información. ¿Se puede hacer esta discriminación? Sí, sí. Eso tendrías que especificar qué tablas quieres que tengan acceso y indicar eso en un rol, y el rol lo asignas al grupo.
o mejor dicho, el grupo de Windows lo asignas como miembro a ese rol y solo van a tener visibilidad de lo que se ha marcado en ese rol. Sí, sí, varios roles los que necesites. Sí, sí, a criterio. Son contenedores. Los roles son para permisos y los grupos para usuarios de dominio. No sé si tienen más preguntas para seguir. Ok. Esto es relacionado a mi usuario, que se vuelve mecánico, pero en el contexto que tengo yo ahora no estoy unido a ningún dominio. Entonces más usuarios que el de mi mismo equipo no tengo. Pero si me cambio el modo de autenticación dentro SQL Server Authentication, son todos los usuarios que yo quisiera tener. O perdón, que yo me he creado. Entonces una forma de crearlos es esta. Yo voy a crear el login. Acuérdense, el login solo es el que se va a conectar con este password. A nivel de master, porque es a nivel de toda la instancia. Entonces voy a crear el login. No es más que eso. Y me dice que yo a partir de ahora, estos son SQL login por si acaso. Se llama student y dice que tiene el password 1 y me debería poder conectar. Ahora cambia, ¿no es cierto? Había tenido un propósito ese mensaje. Aquí no tengo nada o no veo nada porque no le he dado ningún permiso. No tiene usuario. Y no es de que no existe bases de datos porque es la misma instancia. Pero si no tienes permisos no ves nada. La función del login termina ahí. Y si quieren pueden ver esa carpetita de seguridad de toda la instancia y hay un nuevo login. Y si se fijan acá hay los securables. ¿Qué eran los securables? ¿Se me ha olvidado? Le podríamos decir son los permisos que tienes, ¿no? Aquí están todos los permisos. ¿Y qué permiso le he otorgado mínimamente? La conexión a SQL. Y el otorgador es el System Administrator. ¿Qué son estas opciones? Grant es que me ha otorgado. Si me añaden el with grant, si le hago clic acá, yo como login o como este usuario puedo otorgar a alguien más ese permiso. O se le puede denegar también, ¿no? El DB a veces te denega si hay alguna observación o una auditoría que te quieren hacer. ¿Por qué hay dos connected? Perdón, a ver otra vez. Ah, tú dices desde de arriba. ¿Cuál es la diferencia? La verdad no me di cuenta. No tiene sentido que tengan dos, una de sus hips del SQL Server. ¿De este? Me voy a bloquear, pues. Vamos a jugar después. Hay sus cosas que tiene el SQL Server, ¿para qué negarlo? Por tema de tiempo, se los voy a dejar los scripts para que vayan analizando, porque es un tema largo. Les estoy dejando algunos tips para orientarse. Mínimamente tienen que saber crear logins, identificar con el tema del drop. El drop no es tan sencillo. Se dan cuenta que estoy conectado. Yo quiero borrar el login, no es permitido. ¿Cómo hago para borrar el login? Hay sesiones activas. Esta es una vista que me permite identificar esa sesión. Y cuando hay ese caso, yo tengo que limpiar esa sesión. Y recién me va a permitir borrar el login. A veces esos detalles cuesta darse cuenta. Sí, esta conexión ya no es válida, pero te ahorra tiempo, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? Puedo obligar a que cambie su password, que verifique la expiración.
¿Qué más? Puedo bloquear y desbloquear. Se bloquea. No voy a profundizar mucho porque tal vez ustedes no tengan permiso de hacerlo. Esto es más trabajo del DBA. Pero ya se dan cuenta qué es lo que está haciendo él por debajo. También puede verificar el tema de tus logins y contraseñas, días de expiración, el historial, si está expirado. ¿Se acuerdan que, bueno, los que trabajan con Active Directory cada cierto tiempo te piden renueva el password, si no se bloquea todo? Es una política de muchas empresas. Obligatoriamente te piden renovar el password. También puedes deshabilitarlo, puedes denegar la conexión temporalmente, puedes cambiar el password de esta forma. Y por si acaso, cuando tienes full privilegios, directamente le cambias el password sin saber el password anterior. Y eso, si se dan cuenta, si tienes full privilegios, puede ser travieso, ¿no? Puedes cambiarle el password a tus compañeros y causas un montón de problemas. Eso con el tema de logins. No, como les digo, no quiero profundizar porque más es trabajo del DBA, pero para que se jueguen un poco, se los he elaborado un script. Hay otra regla que utilizan los administradores, que casualmente es la política de los DBAs. De cualquier actividad que hagas, necesitas hacerlo con el mínimo esfuerzo para una implementación robusta. Si es muy largo lo que estás haciendo, utilizas muchos comandos, tal vez no es la mejor opción. Eso aplica tanto a los privilegios y a los principals, a las entidades que van a requerir esos privilegios. Si es mucho esfuerzo, tal vez no es la mejor solución. Voy a saltarme esto un poquito porque quiero hacer un ejemplo largo. Bueno, antes de hacer el ejemplo les quiero introducir lo que son los usuarios. Hay una característica acá que tienes que mapear tu usuario a un login. Y esto es, digamos, una relación 1 a 1. Mapeas una vez y ya no puedes mapear otro. Tendrías que eliminar al usuario y el login queda huérfano. Yo voy a crear un usuario estudiante, pero usuario, y va a ser para el login student. Generalmente tratan de mantener el mismo nombre para evitar confusión. Así lo haces, el login student ya está conectado a esa base de datos con el user student. También puedes cambiar la autorización, se llama en eso, de la base de datos. En este caso hay una base de datos test y la autorización va a student. Por defecto, ¿quién creen que eres el usuario por defecto que tiene esta autorización? ¿Se acuerdan que nace desde la instalación un usuario? LSA. Se puede cambiar eso. ¿Conviene hacerlo? Tal vez no, pero se puede hacer. Otro riesgo de seguridad, que si alguien se conecta y conoce esto, te lo puede cambiar y ya no tienen acceso, ¿no? La vista del principals para identificar tanto database principals como server principals. ¿Cuál es la diferencia? Aquí es información logins, información de users. Identifico username, login name y un default schema en este caso y la descripción. Aquí, por ejemplo, estoy viendo qué usuarios tengo conectados. Bueno, no conectados, sino disponibles. El tema de roles. Lo voy a pasar rápido porque me interesa más que vean el tema práctico que les he preparado. Si voy muy rápido, pero me detienen para que aclaremos dudas, ¿sí? Tema de roles. Los roles se aplican a objetos. Un rol es un contenedor de permisos. Es lo único que tienen que recordar. Como tal, ¿qué permisos creen que se pueden manejar? Mínimamente viene a la memoria acceso de lectura, que es el select, de modificación de datos, que es insert, update o el mismo delete. Acá, por ejemplo, creo el login de student con su password, ya lo he hecho. Creo el usuario student y lo mapeo a student. Creo el rol administrador, que es un contenedor, y otorgo con el grant tanto select, insert, update, delete. Indico
¿sobre qué objetos? Esta es la anotación de objetos con 2 puntitos. DB employee y a ese administrador. ¿Se acuerdan que hemos creado en este ejemplo la tabla employee? De esta forma, este contenedor ya tiene esos permisos y simplemente tengo que añadir miembros a ese rol. Aquí añado un miembro, alter role administrator, y añadir un miembro student. Puedo tener más roles. Aquí en este caso un no administrador le deniego todo. Aquí ya es juego de deniego o otorgo, ¿no? Depende de ustedes qué es lo que quieren hacer. En este ejemplo específico le deniego que haga los DML sobre esa tabla. Y le deniego también que haga un select, pero de una columna en específico. No quiero que vea salarios. A administrador. Y a ese rol le añado el miembro student también. ¿Quién me dice que esto podría causar un problema? Tal vez no sea buena idea hacer esto, ¿no? ¿Por qué? Porque en uno le estoy dando grant a employee de todos los DMLs y en otro le estoy dando denied, ¿no? Aquí hay un conflicto. A propósito lo hice eso para que tomen en cuenta que hay que tener ciertos cuidados. Tal vez este no administrador sea un rol para otros usuarios. No al mismo, necesariamente. Aquí es como se verían todos los roles. Y sus permisos. Insert, update, delete. Ya. Eso es lo que quería mostrarles. Antes de que haga alguna pregunta, sé que esto es conceptual, se ve mejor en la práctica. ¿No? ¿Seguimos? Al que es interesante nos vamos a ir entonces. La creación también se puede hacer por sí. No necesariamente tienes que aprenderte todos los comandos, por ejemplo, no muy usado. La verdad es que sí, son tantos comandos que se dan cuenta. Yo llevo, debe ser 10 años trabajando y por las versiones cambian e incluso algunos se vuelven deprecate y es difícil manejar todos, entonces te ayuda el asistente. Vamos a comenzar acá. Se ve lo suficiente, ¿no? Lo primero, voy a crear una infraestructura de seguridad. Voy a utilizar el ejemplo que teníamos. Espero, acá está. Este es mi modelo. Voy a cambiar el enfoque totalmente de este modelo que yo tenía. ¿Por qué? Porque voy a hacerlo desde un enfoque de seguridad a nivel de SQL Server. Cambiando ese enfoque, yo he visto que lo más prudente es no solo, bueno, lo voy a borrar porque ya hice las pruebas respectivas. No estoy borrando nada que no tenga copia, entonces code y data. ¿Cuál es el primer enfoque cuando se habla de seguridad en SQL Server? Es separar lo que es datos de lo que es código. Y eso, lo más extremo que puedes hacer es crear 2 bases de datos. Y es lo que vamos a hacer con Skull.